¿Teníamos alguna aclaración que hacer previamente? No me acuerdo. No. No, Vimos no, los 14 eso, trabajos, sí, ¿no? sí, Vimos los sí. 14 trabajos, así que ya entregaron todos los grupos. Las correcciones bueno, las correcciones se las vamos a enviar cuando vayamos haciéndolas, pero bueno, la nota final de este parcial se las vamos a compartir en la semana del 16, ¿no? Dentro de 15 días. Era lo que habíamos Sí, hablado, Andrea, ¿no? Sí. sí, sí. Bueno, nada, solo una aclaración antes de empezar la charla sobre la clase de hoy, que en los videos, que como repetimos siempre, fueron hechos el año pasado, hay algunas cuestiones que se mencionan que no son de importancia porque nosotros no vamos a hacer nada de hincapié en eso, pero para que lo sepan como información, algunos valores que se mencionan han quedado desactualizados. Por ejemplo, cuando se dice que los beneficiarios del programa Jóvenes cobran una asignación mensual de 3.000 pesos, en realidad ahora son 5.400. El programa de entrenamiento para el trabajo, que los que eran beneficiarios del Jóvenes podían realizar estos entrenamientos, y durante el tiempo que hacían estos entrenamientos pasaban de cobrar, se decía esa beca de 3.000, pasaba a ser de 7.000. Bueno, en realidad ahora es 5.400 la asignación del Jóvenes, y cuando están haciendo entrenamiento para el trabajo son 10.000 pesos. Eh, que, bueno, como se menciona en el video, parte de esos 10.000 pesos los paga la empresa donde se está haciendo entrenamiento, y parte lo paga el Ministerio de Trabajo o el Estado Nacional, dependiendo el monto de cada parte del tamaño de la empresa. Cuando más grande la empresa, más paga la empresa; cuando más chica la empresa, más paga el Ministerio de Trabajo, pero la persona siempre cobra esos 10.000 pesos cuando está haciendo un entrenamiento para el trabajo. Eh, el programa de inserción laboral, se decía que el Estado aportaba 7.000 pesos del salario de las personas que ingresaban a la empresa en relación de dependencia por el programa de inserción laboral. Ahora son 12.000 pesos lo que aporta el Ministerio de Trabajo. Pero las cifras van variando, obviamente, por cuestión de la inflación, la cuestión económica, van subiendo los valores, pero no es lo importante. Yo solo se los menciono estas diferencias para que tengan el valor actualizado como información, pero nada más. El valor del progresar para las personas que hacen formación profesional es de 3.600 pesos el valor actual de la beca mensual. Para los que hacen, ya digo, cursos de formación profesional que aplican para el programa Progresar. Bueno, nada, con esas Bueno, aclaraciones. a mí me gustaría, para arrancar hoy, la clase pasada estuvimos conversando un poco sobre, bueno, cuáles son las dificultades de los jóvenes, un poco la caracterización de la problemática del empleo de los jóvenes en Argentina, y que también es, digamos, muy trasladable a lo que sucede a nivel mundial. Y estuvimos conversando sobre, bueno, qué estrategias pensaban ustedes que se podían llegar a utilizar para trabajar con la problemática de los jóvenes. Entonces yo les pregunto, como una primera cuestión, si encontraron esa correlación que yo les planteaba al final de la clase pasada con un poco las políticas que se instrumentan, aquellas cosas que ustedes fueron mencionando. Si pudieron escuchar correctamente los videos y demás, van a ver que ya están pensadas la mayoría dentro de las estrategias que se trabajan con jóvenes. Así que bueno, preguntarles si encontraron una relación entre esas dos cosas, y primero si tuvieron alguna duda de los videos, de lo que estuvimos planteando ahí. Profes, buenas noches. Buenas Sí, yo noches. la clase pasada había dicho la de la capacitación de las empresas. No pude terminar de ver los videos, ahora me quedé en el tercer video, pero bueno, justo en el tercer video se nombraba el entrenamiento para el trabajo, y era un poco lo que hablábamos el otro día, que armamos la idea de la capacitación que las empresas puedan otorgar, así que bueno, ahí pude ver en el video que ya existe, así que bueno, sí, ahí lo pude vincular también con la idea y la estrategia que habíamos armado, que ya estaba en realidad, ya existía. Buenísimo. Igual yo quiero hacer un paréntesis sobre eso. Está bien igual la relación que vos hiciste, ¿no? Digo, aclaremos primero eso, pero
Una cosa es un entrenamiento, ¿sí? Y otra cosa es una formación profesional, ¿sí? La formación profesional es más amplia, tiene un componente, como bien ya estuvimos viendo, educativo más amplio. El entrenamiento para el trabajo es como una práctica laboral, es como las pasantías, ¿sí? Digamos, no es lo mismo hacer un curso de formación, a ver, sería como, no es lo mismo hacer una práctica laboral, lo pongo en términos de la carrera para que los podamos entender, no es lo mismo hacer una práctica laboral como asistente de recursos humanos que hacer un curso de recursos humanos, ¿sí? Si vamos a hacer la práctica y no tenemos ningún conocimiento, bueno, vamos a adquirir la práctica de esa ocupación, pero nos va a faltar un componente teórico grande, ¿sí? Hay dentro de los entrenamientos para el trabajo, de las ocupaciones, un componente teórico, pero más o menos es un 10% de lo que se estima para el entrenamiento. En cambio, en todo lo que es la formación profesional, si bien hay un componente teórico y uno práctico, están más balanceados, ¿sí? Es un espacio áulico con práctica, que no es lo mismo que ir a trabajar y aprender en el desempeño de la ocupación. ¿Se entiende la diferencia que les planteo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entiendo que es más una capacitación, digamos, en el puesto de trabajo específico y no una formación profesional, ¿no? Lo que es el entrenamiento Es para el una trabajo. práctica, pensemos lo que es una práctica, ¿sí? Que tiene un componente casi que 90% práctico, ¿sí? Claro. Es, digamos, a ver, pensémoslo así. Tenemos una persona que no tiene nada de experiencia y la mandamos a hacer una práctica, ¿sí? Va a aprender cómo se hace, ¿sí? Por ejemplo, no sé, qué sé yo. Lo mandamos a una práctica, estoy pensando en una ocupación, no sé, como ayudante de albañil. Bueno, va a aprender cómo se hace todo. Ahora, ¿por qué se hace de ese modo? La complejidad de ese rol ocupacional la va a aprender más en una formación profesional, ¿sí? La formación profesional tiene un componente teórico y práctico más balanceado, entonces es un poco más amplia que hacer un entrenamiento solamente. Si nosotros pensáramos en que se podría llegar a dar un orden entre ambos, lo ideal sería que la persona primero pase por un curso de formación profesional y después haga una práctica laboral. Así como ustedes empiezan la carrera, empiezan a cursar y una vez que tienen algunas materias adentro podrían hacer una pasantía, bueno, algo similar. Si bien no hay un orden, porque la persona podría hacer directamente una práctica, lo ideal, en el mundo de lo ideal, que no es el mundo real, sería que la persona primero pase por una formación profesional. ¿Sí? Igual quiero tomar la idea de, un momento, ¿quién me estaba hablando? Delfina, ¿no? No estoy Sí, inventando, sí. ¿no? Bien. No, no. Me cuesta ver lo de los circulitos, identificar los nombres, como todavía estoy aprendiendo a usar Teams, tengo mis problemas, que la gente de Microsoft no me escuche. Bueno, a ver, de todas formas, dentro de todas las líneas de formación profesional que hay, en la que se instrumenta, digamos, la parte de el sistema de formación profesional que se instrumenta desde el Ministerio de Trabajo, hay un programa que es el de crédito fiscal, ¿sí? Donde las empresas pueden presentar diversos proyectos, entre ellos proyectos de formación profesional para formar a sus propios trabajadores, incluso para formar a personas desocupadas que quieran o no incorporar a su empresa. El Estado se los financia, pero en realidad se los financia a medio de devolución. O sea, la empresa hace esa acción y después el Estado se los devuelve como crédito fiscal, crédito que ellos toman de IVA, si mal no recuerdo. ¿Sí? Entonces es una política directamente para las empresas vinculada a fortalecer no solo a la población joven, sino a la población en general. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Bueno, ¿qué otras dudas, consultas, preguntas, qué relación encontraron sobre sus propuestas o las propuestas de otros compañeros y compañeras de la clase pasada con lo que planteamos en los videos? Ahí están hablando todos juntos y no los escucho, qué terrible. Profe, lo que pasa que faltamos muchos a la clase pasada. Bueno. Bueno,
Guille, ¿te parece que arranquemos con las consignas para hoy? Bueno, pero digo, acá la me decía que faltaron muchos, pero eh, a ver, eso significa que necesitarían, digamos, no sé, recapitular un poco de qué se estuvo hablando, digamos, porque ¿no? Va a ser medio... Podría ser, porque Bueno, la verdad que yo tengo descargué la clase, la verdad que no tuve tiempo de verlo porque estuvimos con el tema del trabajo práctico y, y bueno, la razón por la que faltamos muchos el miércoles pasado fue porque el jueves había parcial oral de tópicos de derecho, ¿no? Y bueno, pero en algún momento veremos la clase tranquila y bueno, pero en este momento no tengo el dato que estaba preguntando la profe. bueno. No sé, digo, dos, tres líneas para ubicarnos en el tema. No sé si, Sí, Andrea, vos me querías parece que estaría bueno. plantear cuál es el tema que o sea, está hilado la clase anterior con esta. Así que, ¿de qué estamos hablando? A ver, básicamente, Bueno, para ponernos en tema. a ver, un poco lo que planteamos la clase pasada es, bueno, cuál es la problemática de los jóvenes y de las jóvenes, así en términos muy, muy rápidos, sobre el empleo. Entonces, una de las cuestiones que yo les planteaba es que si nosotros miramos el porcentaje de desocupación general en Argentina, nos vamos a encontrar con que hay alrededor de un 11%, ¿sí? Lo que se midió en el último cuatrimestre que está medido y procesados los datos en el INDEC. Ahora bien, si nosotros miramos la población joven, ese número se duplica. Pero el INDEC, un poco lo que les planteaba la clase pasada, mide jóvenes hasta los 29 años, o sea, desde los 18 hasta los 29 años. Entonces, en esa medición, si nosotros acotamos más y miramos de 18 a 24 años, que es la edad que se toma como franja de jóvenes en general para hacer los análisis y los estudios, nos vamos a encontrar con que ese número se triplica, ¿sí? Y se potencia aún más en el caso de los y las jóvenes que no son, digamos, a ver, no, lo reformulo, se potencia aún más en las jóvenes mujeres y también en aquellas personas de disidencia sexogenérica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las políticas de empleo suelen en todos los países tratar de mejorar estas posibilidades o estas problemáticas que tienen los y las jóvenes para insertarse en el mercado de trabajo, que se plantean en dos ejes. Yo les estoy planteando acá el cuantitativo, pero también se dan en un eje cualitativo. O sea, los y las jóvenes no solo tienen problemas para conseguir empleo, sino que además consiguen empleos más precarios, ¿sí? Por diferentes razones, porque el mercado de trabajo, como les contaba la clase pasada, exige cada vez más para puestos más operativos, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que hace algunos años atrás, con simplemente el secundario completo, se podía acceder a diferentes puestos de trabajo que hoy ya requieren un poco más, o requieren mayor experiencia, o una formación profesional, o que la persona esté estudiando una carrera universitaria, y que esa es una estrategia empresarial para enfrentar la globalización y los cambios cada vez más frecuentes que se dan en el mercado de trabajo. Entonces, una de las estrategias que se dan las empresas a nivel mundial es requerirle a las personas mayor calificación de la que el puesto requeriría para hacerse de ese capital humano y poder afrontar crisis y problemas que puedan llegar a surgir y cambios de tecnologías en esas empresas cada vez más frecuentemente. Esto lo que hace es dejar al cúmulo de jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad aún más lejos de poder conseguir un empleo. Que la clase pasada yo se los cruzaba un poco con lo que plantea Castel, con los supernumerarios y diversos autores que nos hablan de esta idea de la desestabilización de los estables, o sea, a aquellos que eran estables por tener el secundario completo y alguna experiencia en el mercado de trabajo y una formación en un rol ocupacional, se les complica cada vez más conseguir empleo. Bueno, a los jóvenes y en situación de vulnerabilidad aún más, ¿sí? Otra de las cuestiones que planteamos es que aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que están en situación de vulnerabilidad carecen de lo que
otras personas tienen que está vinculado a una red de contactos para acercarse a un primer empleo. Y aquellas personas que rodean a estas personas tienen también carencias de empleo en términos cual y cuantitativos. Entonces, aún se les dificulta más. Y una tercera cuestión que yo les planteaba la clase pasada tiene que ver con que hay una simultaneidad de problemáticas que se dan en ser joven, que no tiene que ver solo con ser jóvenes, sino que nos volvemos un poco a la primera clase, donde hablábamos de las barreras que tienen las personas para conseguir un empleo, y podemos decir que una persona puede ser joven, puede pertenecer a una clase social pobre, puede además ser mujer y además tener una discapacidad, y todas esas barreras que se le presentan para conseguir un empleo se suman y excluyen a la persona aún más de poder acercarse a un empleo y además de que ese empleo sea de calidad, ¿sí? Esto es un poco todo lo que planteamos en términos conceptuales, y además de eso lo que yo les fui preguntando es, bueno, ¿cuáles eran, si ustedes tuvieran que pensar estrategias para atacar la problemática de los jóvenes, bueno, cuáles serían? Y ahí estuvieron mencionando diversas cosas, entre ellas, bueno, lo que nos mencionaba Delfina hace un rato, ya lo que decía es alguna estrategia para que las empresas puedan capacitar a los y las jóvenes e incorporarlos a sus organizaciones. Después salió, digamos, este tema de que puedan terminar sus estudios, la cuestión de la formación, surgió esto de los incentivos también, si mal no recuerdo, para la contratación de esas personas. Bueno, fueron surgiendo diferentes estrategias que ustedes fueron planteando, y cuando cerramos la clase yo lo que les planteé fue, bueno, todas estas estrategias que ustedes fueron mencionando en general ya están previstas en las políticas de jóvenes, así todos los jóvenes y las jóvenes tienen bastante dificultad para conseguir un empleo, y es por eso que los estados ponen sus esfuerzos en este tipo de políticas para tratar de atacar a una población en la cual el desempleo y la precariedad tienen una incidencia muy alta. No sé si me olvidé algo, Lu, Guille, que quieran agregar No, está bien. en este resumen apurado, digamos. Bueno. No. Bueno, un poco la idea de la clase de hoy es plantearles algunas consignas vinculadas a los videos que estuvimos viendo para que, digamos, nosotros no pretendemos que ustedes se aprendan las características del programa Jóvenes, ni que se aprendan las características del programa Progresar, ni tampoco las del programa Envión. Lo que pretendemos es que puedan analizar estas políticas públicas, ¿sí? Ahora bien, el desarrollo que hicimos en los videos sobre estas políticas tiene la correlación con todo esto que estuvimos viendo, todas estas características de la población joven, y lo que pretendemos es que ustedes las puedan analizar. Entonces, una de las primeras cuestiones que queríamos plantear hoy es si ustedes pueden hacer este análisis comparativo entre estas tres políticas que les estuvimos planteando en los videos, y en función de eso preguntarles cuál de esas tres políticas consideran ustedes que responde de manera más amplia a las dificultades de empleo que presenta la población joven de nuestro país en particular, ¿sí? Y escuchar un poco cuáles son sus opiniones en función de lo que estuvimos viendo. ¿Solo enfocado al empleo? Sí. Obviamente el empleo se ve afectado por diferentes factores, ¿no? Que son los que estuvimos conversando. Yo lo pensaba en cuanto a lo que es más amplio al programa Envión, porque abarca como un montón de áreas, digamos, no solo lo laboral, la salud, la educación, la integración social, lo veo como más amplio. Entonces pensé en esa, pero también el programa de jóvenes tiene como varias opciones para acceder a la asignación. No sé, varias opciones, tanto como trabajando en los programas, digamos, accediendo a la asignación a través de otros programas, de cursos, impulsos para terminar el secundario.
no sé, como que veo esas dos características, resalto esas dos características de ampliar el campo y las posibilidades en dos programas distintos, en dos políticas distintas, perdón. Está muy bien. ¿Las demás? ¿Y las demás qué piensan? Sí, un poco también eso, que por ahí el programa Envión tiene que ver más con un tema de contener a la población joven más vulnerable, que necesita también una contención emocional, sentirse de parte de la sociedad, de una sociedad más sana, ¿no? Bien. Y por ahí el progresar tiene más que ver con, yo lo veo que más por ahí es para los chicos que están estudiando en la universidad, o el intermedio vendría a ser jóvenes. Bien, pero si ustedes tuvieran que pensar, para ustedes, en su conocimiento de la población joven de Argentina, ¿cuál es el que ataca de manera más amplia, ¿sí? O que abarca más cuestiones de la población joven? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería? Hola, buenas noches. Buenas noches. Creo que, o sea, bueno, por lo que estuvimos, lo que pudimos ver, o sea, el más amplio es el envión. Yo lo que pensaba cuando escuchaba lo que usted nos explicaba a través de los videos, en las primeras clases, cuando hablábamos de las funciones de la oficina de empleo justamente, y en una de las explicaciones que nos dio, decía, es muy difícil para una persona buscar empleo cuando tiene otras necesidades básicas que satisfacer. Entonces, a veces quizás lo pienso, ¿no? Desde mí, por ahí para uno es a veces difícil poder dimensionar cuál es la situación del otro, pre necesidad de comida, de vivienda, de abrigo, la contención emocional, como decía mi compañera, y pensar en algo más, como el capacitarse o el conseguir un empleo, porque tiene todas esas necesidades básicas sin poder resolver. Entonces, abarcando de una edad tan joven, cuando a los 12 años uno empieza a ver un niño o preadolescente a ver un poco el mundo, ahí empezar a guiarlo y acompañarlo. Bien. ¿Qué opinan los demás y las demás? Dejen la timidez y abran los micrófonos, vamos. Sí, me parece que el programa Envión iba un poco más por ahí para, como dije hace un rato, para la gente más vulnerable. Recién usted nombró ciertas características como no tener formación, ser discapacitado, bueno, ser mujer. Y yo a eso le sumaría otras que por ahí no sé si figuran ahí, pero por ejemplo tener un hijo, ser madre soltera, o por ahí tener ciertos rasgos físicos que tienen que ver con la etnia en una sociedad que todavía no supera la discriminación. Ese tipo de discriminación. Ok. ¿Alguien más Porque que si, quiera decir algo? lo último, bueno, porque si nos ponemos a pensar muchas veces que nosotros, a esta altura de la carrera, por ahí se nos complica para conseguir trabajo, cuanto más para una persona que tiene todas estas características en contra, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguien más que quiera dejar su aporte? Bueno. Bueno, a ver. Podemos hacer distintos análisis. Yo creo que es el primer cuatrimestre, Guille, corregime bien, que surge el envión como el más amplio para abarcar todo, ¿no? Sí. Sí. Está bien. A ver, digo, por eso yo pregunté un poco cómo lo pensaban, ¿sí?
Hay una realidad, como bien dijo, a ver, ¿quién fue que lo dijo? Un momento. Creo que lo dijo Bárbara, si no, se lo estoy, se lo estoy dando por válido a ella. Pero hay una realidad que es que si la persona tiene dificultades previas que no están resueltas, la cuestión del empleo se complica aún más, ¿sí? De hecho, yo siempre me acuerdo de una situación en la oficina de empleo de una chica que vino buscando trabajo con su nene chiquitito y mientras yo la estaba entrevistando, el nene dio vuelta el escritorio, pasó de mi lado y se puso a comer las galletitas que yo estaba comiendo. Yo le estaba haciendo la entrevista a ella, no me di cuenta y ella lo mira, lo reta y le dice, no, vení, y me mira y me dice, discúlpame, lo que pasa es que hace 3 días que no tengo nada para darle de comer. Y a mí me agarró una cosa, juntamos entre todos los que estábamos trabajando en la oficina y le compramos comida. Y es imposible que ella pudiera estar concentrada en una entrevista de trabajo mientras ella tenía hambre y su hijo tenía hambre también. O sea, eso, digamos, es una cuestión que es preexistente, como otras necesidades, como gente que vive en la calle y que también está buscando trabajo. Veo que están levantando la mano y me puede la emoción. Así que ya que logré que participen, a ver quién es. Nicolás. Sí, no, viendo los diferentes programas, si la pregunta fue más referida al tema del empleo, para mí el programa Jóvenes es más enfocado a este tema, más que nada ya partiendo desde la edad, que es 18-24, y te da más opciones, ya sea los cursos que te ofrecen, que te dan la posibilidad de terminar en el colegio y demás, y es durante 2 años. El otro capaz es más abarcativo, capaz en el sentido de abarca otras cosas que no están relacionadas directamente con el trabajo, pero sí tienen que ver. Pero creo que el de jóvenes está más orientado a esto. Y el progresar es como que le falta algo porque si bien te dan un ingreso económico para ayudarte, capaz le falta la parte de los cursos o de distintos programas. Bien. A ver, si nosotros nos sentamos a comparar las políticas, el programa Envión es un programa más de desarrollo social. Esto no quiere decir que no atienda las dificultades de la población joven, sino que las atiende desde una dimensión más social. Lo que no quiere decir que no tenga algún componente vinculado frente al empleo, porque tienen algunas capacitaciones vinculadas a temas del empleo, pero como abarca desde los 12 hasta los 21, si no estoy pifiando, el rango etario está bien lo que estoy No, está diciendo, bien, ¿no, Guille? sí, sí, Bien, está bien. porque a veces me lo confundo. Agarra como un momento en el cual el joven, la joven todavía no está en el mercado de trabajo y lo arrastra hasta los 21 años, que es la edad en la cual normalmente las personas ya arrancan como su vida más adulta. Ahora, atiende a cuestiones más amplias, más de corte social, y como bien pudieron señalar, el programa Jóvenes tiene más estrategias vinculadas al empleo, ¿sí? En algunos casos incluso se podrían jugar los dos programas, se podrían como conectar, que la persona, digamos, venga trabajando con el programa Envión estas cuestiones sociales, las sostenga durante los primeros años de la etapa adulta con estas estrategias más de vinculación, de atención en términos primarios de la salud, bueno, de la cuestión más de contención, y que en simultáneo se trabajan estas cuestiones más vinculadas al empleo, la terminalidad educativa, las posibilidades de capacitarse, de hacer una práctica laboral, de tener una orientación. La dimensión más grande que tuvo el programa Jóvenes y que tiene al día de hoy, tiene que ver con el tema de la orientación, porque digo, salir del secundario y tener en claro en qué buscamos trabajo, cómo buscamos trabajo, que fue una de las cosas que charlamos la clase pasada, es bastante complicado. Entonces, este foco de la orientación, que también salió la clase pasada, que hablamos en algún punto de eso, sobre la orientación y también sobre las estrategias para buscar trabajo, cómo presentarse en una entrevista, qué decir, qué no decir, cómo hacer un currículum. Bueno, todo eso tiene un peso muy grande en ese programa, ¿sí? Es la primera actividad que hacen los jóvenes. Hoy no es obligatorio que sea la primera, pero sí está planteado como la primera actividad para empezar a meter a los jóvenes y las jóvenes dentro del mundo del empleo y del trabajo en general.
tiene también estrategias para personas que puedan llegar a orientarse más hacia el autoempleo, y debo estar olvidándome alguna de las herramientas, pero... Y después tiene, digamos, esta idea de el fomento de que se contrate a estas personas y que el empleador que contrate a una persona del programa Jóvenes reciba un incentivo por la contratación de esta persona durante algunos meses. Bien, Guille, ¿querés agregar algo? Sí, creo que va en línea de lo que se estuvo diciendo, ¿no? El programa Envión es un programa más de trabajo social, ¿no? Y es un programa mucho más territorial. En la dimensión territorial se trabaja poco, digamos, nosotros mismos somos un poco responsables de no ponerla sobre la mesa, pero es muy importante, porque todo lo que sucede en un territorio. Y un territorio tiene características propias. Nosotros tendemos a pensar el mundo desde donde vivimos nosotros, pero las realidades territoriales condicionan la vida de las personas. Recién alguien hablaba de las poblaciones, de los pueblos originarios, en algún momento se mencionó, y la discriminación que sufren. Y en algunas realidades eso es mucho más profundo y cotidiano que en otras. Nosotros acá en Buenos Aires o en el conurbano no hay muchas personas de pueblos originarios. Pero uno va a una provincia como Chaco, y alguna vez me contaba un docente de una escuela de esa zona, que había llegado a esa zona, pero no era de esa zona, estaba viviendo ahí, y que va, va al banco a pagar un servicio, algo así, tenía que hacer la cola y había varias personas, se puso en el último lugar cuando llegó, pero delante de él había una persona que era de un pueblo originario del lugar. Se corrió cuando él llegó y le dejó el lugar a esta persona, a este docente. Y esta persona dice, no, pero usted llegó primero. No, le corresponde a usted, porque en esa sociedad que es una sociedad de la Argentina, ¿no? Es un territorio argentino, la cultura del lugar hace que las personas que son blancas o que no pertenecen a pueblos originarios tienen prioridad. Estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Esto no pasó hace 100 años, pasó hace 2 o 3 años. Entonces, los territorios tienen su propia cultura y sus propias situaciones, y el programa Envión es muy territorial porque se hace en conjunto con los equipos municipales y se establecen en los lugares, o sea, las personas que trabajan para el programa Envión, que muchos de ellos son trabajadores sociales, se establecen en el territorio donde está la población que pertenece al Envión, en el medio de una villa, en el medio de un barrio muy humilde, digamos, o sea, para hacer las actividades o para conectarse con el programa no hay que ir a hacer un trámite a San Justo, en el caso de La Matanza, o la oficina de empleo que está en Ramos Mejía, o en San Justo, o en el centro de Catán. El Envión está en el territorio donde están sus beneficiarios, ¿no? Y por lo tanto tiene que estar inmersos en esa realidad, que es una realidad muy dura desde lo económico, pero también es muy dura por otras problemáticas, ¿no? Adicciones, situaciones de violencia, distintas cuestiones que son propias de la dinámica de ese barrio. Entonces, los que trabajan en ese programa, no digo que viven ahí, pero todos los días cotidianamente están en esa realidad. Y es muy difícil entender algo si uno no pertenece de alguna manera a ese entorno o no está cotidianamente en ese entorno. Entonces, el programa Envión tiene esa característica que no lo tienen los otros programas, y es, como bien se dijo, un programa más de trabajo social, de trabajar con esa población para tratar de generarles otras expectativas en sus vidas que puedan tener una visión de sí mismos, como que van a tener alguna chance en su vida de generarse algún proyecto que tenga que ver con la formación, con el trabajo, y no que su vida, su proyecto de vida sea el hoy, porque mañana no sabe, en el léxico barrial, qué pinta mañana, digamos, ¿no? Si voy a estar en esta esquina tomando cerveza, si voy a estar con algún arma tratando de robar un celular, o si voy a estar consumiendo droga o vendiendo droga, digamos, sino que la vida
que para muchas de esas personas es la vida que ellos caracterizan en los demás como la vida de los caretas, de los que estudian y van a la universidad y consiguen trabajo en empresas, porque ellos de alguna forma sienten la exclusión de ese mundo hacia ellos y ellos responden de alguna manera como también despreciando ese mundo. Yo no es que no me educo porque no puedo, porque me expulsan, no educo porque no quiero ir a la escuela, porque yo hago otra vida, esa vida es para los caretas, yo hago otra, yo hago la mía, hago la de mi grupo. Entonces, es un esfuerzo, es todo un trabajo, actuar sobre la subjetividad de esas personas para que ellos puedan en algún momento hacer un clic y decir, bueno, no, también esa vida de capacitarse y trabajar también puede ser mi proyecto. No porque nací acá y porque vivo en esta realidad, estoy condenado a seguir las historias de vida de la mayoría. Yo y mis compañeros y mi barrio puede pensar en otra cosa. Pero para que eso suceda hay que hacer todo un trabajo, porque nadie se involucra en algo si no está motivado para hacerlo, digamos, ¿no? Por más plata que te ofrezcan, por más becas que te ofrezcan, si uno no está convencido, motivado de que quiere ir hacia ese lugar, no va a ir. A lo sumo va a ser como que va para cobrar, pero no va a ir en realidad. Entonces, el programa Envión tiene esa fortaleza que es estar en el lugar y tratar de hacer un trabajo social en el barrio, en el lugar, con chicos muy chicos, porque esa es la edad, no por nada se pone a los 12 años, esa es la edad donde la vida en esos barrios se empieza a definir, ¿no? En esos barrios a los 12 años hay chicos aspirando, hay chicos robando, hay chicos viviendo en sus casas terribles situaciones, entonces un poco ahí se empieza a definir las vidas, ¿no? Muchas de esas vidas mueren antes de los 20 años, ¿no? Por distintas situaciones. Entonces, el envión tiene esa impronta. Ahora, si se tuvo algún tipo de éxito con ese trabajo y hay colectivos en eso, que trabajaron con el envión en esos barrios, por eso el envión también tiene muchas actividades de tipo culturales y deportivas, porque una de las formas de que esas personas, esos chicos, porque son prácticamente chicos, se involucren en alguna actividad, muchas veces pasa por convencerlos a través de, no sé, organizar un partido de fútbol, por el arte, porque aunque parezca a veces el arte que es una actividad para otra clase social, pero en realidad a mucha gente le gusta tocar una guitarra o le gusta, no sé, pintar, aunque no sepa, aún chicos que viven en esa realidad. Entonces, a través de esas cuestiones, bueno, se puede empezar a trabajar para que esos chicos puedan plantearse a sí mismos otra vida, otro camino en sus vidas, que puede pasar por ir al secundario, terminarlo, con una apoyatura constante. Entonces sí se puede articular después con el programa Jóvenes, porque ya llegarían, las personas que transitaron, entre comillas, digo, la palabra éxito no es demasiado a mi agrado, porque bueno, habría que ver qué es ser un éxito, pero bueno, que haya funcionado el programa y el trabajo que se hizo ahí y que varios chicos del barrio realmente se interesen por terminar sus estudios y ver si pueden conseguir un trabajo, bueno, después se lo puede canalizar al Jóvenes, que sí es un programa de empleo, básicamente. No es un programa de trabajo social, es un programa que busca elevar el nivel de empleabilidad con el objetivo de que las personas accedan a un trabajo, ya sea en relación de dependencia, ya sea a través de un emprendimiento. De hecho, en La Matanza, o sea, estos programas son incompatibles. ¿Qué quiere decir? Que si uno está dentro de uno, no puede estar dentro del otro, digamos. O sea, no puede percibir del Estado dos becas, uno por estar en el envión y uno por estar en el Jóvenes. Pero entre 18 y 21 años podrían estar en los dos, si no hubiera esta incompatibilidad. Bueno, de hecho, como las bases de datos no se cruzaban, en La Matanza, la Oficina de La Matanza, con cierta complicidad de algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo, se los incluyó en el programa Jóvenes, aunque seguían perteneciendo al envión, en esos 3 años que iban de 18 a 21. La normativa no lo permitía,
Pero la ejecución de la política pública, como por ahí cualquier política también puede ser en la parte privada, muchas veces sortea las normativas para poder realizar algo, digamos, ¿no? Siempre se juega con los límites y la intención es generar algo, porque si uno sabe que un chico, 10 chicos, 50 chicos o chicas de un barrio, en realidad necesitan el jóvenes para hacer una práctica, pero que no es que lo necesitan porque solo quieren sumar 3.000 pesos más a lo que cobran por el envión, sino que realmente están en un proyecto, bueno, la normativa estaría impidiendo ahí eso, estaría obrando como otra barrera, y entonces, bueno, a veces lo que dice la normativa se esquiva a través de decisiones políticas de los funcionarios que tienen el poder para hacerlo, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, eso creo que es la fundamental diferencia entre el envión y los otros programas que, como dijo Andrea, nunca surgió por ahí en los otros cuatrimestres porque nosotros estamos muy enfocados en el tema del empleo, entonces todos dicen, bueno, el joven fundamentalmente, sino progresar, y el envión queda como un programa que por ahí no encaja en lo que estamos tratando nosotros en el seminario. Pero en realidad su encaje es de que en realidad esa población, si no hubiera un programa que trabajara estos temas, la mayoría de esa población nunca llegaría a plantearse, capacitarse ni trabajar en un trabajo formal. Es necesario en esas poblaciones ese trabajo territorial y social que hace el envión para que esas poblaciones se puedan pensar a sí mismas con posibilidades de generarse un trayecto en lo que hace a la capacitación y al trabajo. Bueno, eso. Yo quiero agregar una cuestión más a esto que dice Guille. A veces los programas están pensados con una mirada acotada, ¿sí? Yo me acuerdo cuando se lanzó el programa Progresar. El programa Progresar, como conté creo en el video, en principio permitía que jóvenes que en sus hogares hubiera un ingreso inferior a, creo que eran 3 salarios mínimos vitales y móviles, una cosa así, al principio, no me acuerdo si eran 1, 2 o 3, la verdad 3, que ya 3, siempre fueron 3. No, creo que al principio eran 2. Me parece que al principio eran 2, que realmente era muy poco, ¿sí? Bueno, si había un ingreso inferior a eso los podíamos inscribir, si no, no. Entonces la persona se anotaba y después le llegaba un mensajito que le decía, ¿estás aceptado o no estás aceptado? Pero ¿qué es lo que pasaba con eso? Que había un montón de personas jóvenes cuyos padres, padre o madre, tenían un ingreso más alto que ese, pero no vivían ya con la criatura, que ya no era una criatura, tenía entre 18 y 24 años. Por otra parte, había un montón de jóvenes cuyos padres habían desaparecido de sus vidas en edades tempranas y no tenían ni la menor idea ni de cuánto ingreso percibían, ni de cuánto no, que fue la gran mayoría de los casos, ¿no? Que decían, sí, bueno, por ahí mi papá gana eso, pero yo no lo veo hace 20 años, no tengo ni la menor idea y me dejan afuera de esto. ¿Por qué? Porque se había pensado desde un escritorio y con una mirada, desde mi visión, esto digo es una opinión personal, meramente económica. Era un programa de empleo con un componente fuertemente educativo creado desde un Ministerio de Economía. No son palitos, son personas, hay interrelación entre esas personas y cuando uno piensa las características de una política, las tiene que pensar pensando en la población, no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Está buenísimo tratar de llegar al quintil que tiene los ingresos más bajos de la población. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vieron en remuneraciones los quintiles? Bueno, esto lo que pretendía era llegar al quintil más bajo de ingresos. Y está buenísimo forzar a la política que llegue a aquellos que tienen un ingreso menor, ¿sí? Aquellos y aquellas. Pero hay que pensar, digamos, de una manera muy amplia la política y considerar todas las situaciones que se pueden llegar a dar de manera masiva, y para eso hay que pensar en términos cualitativos también y no solo cuantitativos. Entonces, a veces lo que pasa con la política es que se piensa desde un escritorio.
Y aquel o aquella que está en un escritorio se está perdiendo lo que pasa en el territorio o lo que pasa en las vidas de esas personas de manera cotidiana, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que pasa es que las normativas entran en colisión no porque realmente deban, sino porque no se están considerando algunas situaciones. Por eso, yo ahora estoy trabajando sobre la reformulación de varias normativas del Ministerio y siempre dejamos algún capítulo abierto para excepciones, para poder encuadrar esos casos que no encuadran en ningún lado, pero que está bien que trabajemos de esa manera, ¿sí? Bien, dicho esto, ¿hasta acá alguna duda, aporte que quieran hacer? Profe, una pregunta, ¿no? No sé si tiene mucho que ver, pero sí lo mencionamos. Yo particularmente no lo sé, el salario mínimo vital y móvil de hoy. ¿En cuánto está? Lo Porque a aumentaron hace veces, poco. porque a veces también, digamos, esa unidad de medida es un poco baja para... Nada, no lo Estaban sé. alrededor de 18.000 pesos, pero hubo No, hubo un el ajuste. salario, sí, pero el salario mínimo de se discute en una mesa entre empresarios, Consejo del trabajadores, salario. por el salario, Profe, y hubo un disculpe, aumento, está pero es uno, 23.400 el ¿eh? salario ¿Cómo? mínimo vital y móvil. En este momento está 23.400, Está más o bien. Sí, menos. pero se ajusta ahora en mayo a 24.400. Sí. Si yo mal no recuerdo, esto es lo Claro. último que se negoció y no lo puedo encontrar. Yo tenía Claro, el porque son boletín oficial aumentos guardado. que se van dando, o sea, se arregla un aumento anual, pero se ejecuta cada tantos meses un Sí. porcentaje. Entonces, Es va como, variando con los meses. es como una superparitaria donde se negocia, digamos, el Consejo del Salario participan representantes de los trabajadores, de los empleadores y se juntan en el Ministerio del Trabajo, es un consejo gigantesco, donde se discute, bueno, cuál es el piso mínimo, porque siempre piensan que el salario mínimo vital y móvil ni siquiera es el básico de convenio, está por debajo de eso. Y tiene siempre un impacto más fuerte incluso en la población que se encuentra dentro de empleos informales, porque es como el piso mínimo de negociación. Por eso siempre es un salario más bajo. No sé si la pregunta está respondida con esto que mencionamos. Sí, sí. Claro, Bien. para el progresar, para ingresar a progresar, los ingresos del grupo familiar no deben superar 3 salarios mínimos. Entonces, alrededor hoy no deberían superar los 75.000 pesos, más o menos. Poco menos, pero bueno. Pero Sí, piensen de todo el grupo familiar. O sea, si en esa sí. casa viven 4 personas, sumados todos los ingresos, no pueden superar eso. Sí, siempre tienen que ser ingresos registrados, ¿no? De trabajos Claro. registrados, porque si en esa casa algunas personas tienen ingresos, pero por trabajos en negro, no registrados, no van a entrar en la suma, básicamente porque no están en el sistema, no se conocen. No se Una pueden cruzar. de las problemáticas del progresar era que cuando los jóvenes o las jóvenes tenían una pareja estable, o sea, convivían y a lo mejor tenían un hijo, los ingresos familiares deberían ser de esa unidad familiar, porque ya los padres ya no vivían con los padres y tenían una nueva familia, digamos, ¿no? Vivían en pareja, tenían hijos. El tema es que como no estaban casados legalmente, se tomaba igual el grupo familiar a los padres de esa persona. Pero bueno, como dijo Andrea, estas son baches de la normativa, porque no se pensó en esas situaciones, digamos. El progresar, como otras políticas públicas, tienden a ser más universales en el sentido de no está focalizado en dar determinadas herramientas, sino se pensó como un programa de darle una beca a todo el mundo que estudie y que sea de bajos ingresos. Eso era lo único. Después, claro, en la realidad eso se complica porque ¿qué llamamos bajos ingresos? ¿Cuáles son los ingresos familiares? ¿Qué pasa si yo vivo con mi pareja y no vivo con mis padres? Bueno, se empieza a complicar por la vida de las personas y no se tomó en cuenta cuando se hizo la normativa. De hecho, cuando se hizo la normativa, los beneficiarios de Progresar no podían acceder a las otras prestaciones del programa Jóvenes. Después se hizo un acuerdo y entonces las personas del Progresar pueden como incorporarse también a los jóvenes y acceder a las prestaciones de los jóvenes. Pero al principio era solamente una beca para estudiar,
que se pensó en forma masiva para llegar a esos sectores. Se pensaba en 1 millón, como dijo, más de 1 millón de beneficiarios, pero resulta que cuando pasaron 3, 4 meses de que se lanzó Progresar, solo había 300.000, 400.000 aceptados. ¿Por qué? Porque se pensó en 1,5 millones, porque se pensó así en general, pero después empezaron los problemas, porque no puedo acceder porque yo no vivo con mis padres, pero me suman el ingreso de mi papá, que es bancario y gana 100.000 pesos por mes, pero yo vivo en un ambiente alquilado con mi pareja y mi papá no me pasa un peso, digamos, o sea, yo no vivo de esos 100.000 pesos. Pero bueno, y quiero estudiar y quiero Progresar como una ayuda, y bueno, se complicaba. Igual Progresar, como otras políticas públicas, tienen un efecto económico, ¿no? También se piensan no solo desde qué le va a aportar ese programa, en este caso, a la posibilidad de las personas de estudiar y por lo tanto tener más chance en el mundo del trabajo, o en el jóvenes que tiene distintas herramientas, o la asignación por hijo, que es, bueno, también un instrumento que tiene el Estado para dar una asignación familiar a las personas desocupadas. Todo esto está pensado en base a atacar distintas problemáticas, pero también tiene un efecto económico, ¿no? ¿Cuál es el efecto económico buscado? Porque también es buscado. No es que el Estado es inocente. También asigna estas becas, estas transferencias de dinero a las personas por distintos programas, no solo para apoyarlos en determinada situación, sino también para lograr un efecto económico. ¿Cuál es el efecto económico que busca el Estado con esto? ¿Activar el consumo? Claro, activar el mercado interno, exactamente, porque las personas que están en una condición de vulnerabilidad económica, todo ingreso lo consume. O sea, una persona que cobra asignación por hijo, es difícil que esté ahorrando para viajar a Europa. Básicamente lo que va a hacer es comprar. Va a comprar porque necesita alimento, porque necesita vestimenta, porque necesita... ¿no? Entonces, toda esa masa de dinero que el Estado vuelca en los programas que tiene, se vuelcan al consumo, produce un efecto económico, ¿no? Y el consumo produce una expansión del comercio, y el comercio produce una expansión de la producción. Si vos compras, el comercio vende. Si vende, requiere más mercadería para reponer, la fábrica fabrica. Se entiende que esto es una lógica de mercado interno. Y a su vez hay más empleo. Si la Y a su fábrica vez hay más fabrica. empleo. Exactamente. Yo recuerdo una anécdota de un compañero que tuve yo en el municipio de La Matanza, un trabajador, que me contaba esta anécdota. La mujer de él, ellos vivían en Isidro Casanova, en un barrio, ¿no? Y había un supermercado, estos que llamamos vulgarmente supermercados chinos, de barrio, pequeño, bueno, ahí en el barrio. Entonces, la mujer de mi compañero estaba en la cola para pagar. Y la persona que estaba adelante, que estaba pagando, habla con la cajera, que resultó ser la dueña, en realidad, que estaba cobrando. Entonces le dice la clienta, pero te hacía todavía de vacaciones, te fuiste muy poco, ¿no te fuiste hace una semana? Sí. Y no, dice la dueña, yo tuve que volver antes porque si yo no trabajo, ¿con qué mantengo a los vagos que cobran los planes? Yo tengo que venir a trabajar para pagar los impuestos, para que después el Estado le pague a los vagos que no trabajan los planes. Así, por eso tengo que venir a trabajar. Bueno, termino la conversación, se va. Pasa la pareja de mi amigo y le dice, bueno, escuché la conversación que tuviste con la señora que se acaba de ir. Yo te voy a hacer una sugerencia. Si a vos no te caen bien los que cobran los programas del Estado, yo te sugiero poner un cartelito en la puerta de tu supermercado que vos no atendés beneficiarios de programas sociales. Vas a ver cómo en 2 meses te fundís. Porque todos en el barrio que vienen, la mayoría está cobrando un plan, y vos vivís de eso. No es que ellos viven de vos, en realidad vos vivís de ellos. Pero bueno, hay un pensamiento económico respecto de eso. Las transferencias del Estado hacia programas tienen un impacto en las personas que los reciben y le ayudan a sobrellevar determinada situación o mejorar sus condiciones frente al empleo, lo que fuere, pero a su vez tiene un efecto económico. Es todo dinero que se vuelca al consumo.
Y eso produce ese efecto que estuvimos mencionando. Bueno. A ver ahí, ¿se me escucha? No me podía desmutear. Bueno, vamos con una consigna más. La otra pregunta que les queríamos hacer es si ustedes piensan que los 3 programas abarcan la misma población destinataria o no. O sea, analizando, digamos, estos 3 programas, si ustedes piensan que es la misma población destinataria la que abarcan los 3 programas. Y no, porque por ahí en el programa Envión, hablando mal y pronto, es como que está más dirigido a la gente que vive en las villas, por lo que yo entendí, y como yo comenté hace un rato, sé que muchos de mis compañeros que están estudiando en la universidad en este momento, cobran en el Progresar. Ok. ¿Los demás qué dicen? ¿Es la misma población destinataria o no? En términos de igualdad, yo lo veo como que son todas poblaciones vulnerables. En ese sentido sí lo veo como algo igualitario. La pregunta la voy a reformular. Cuando hablamos de población destinataria, es el universo al que ataca. Serían, cuando ustedes hagan la tesis, los sujetos de su investigación, ¿sí? Entonces, si miramos los sujetos destinatarios, sujetos y sujetas, destinatarios y destinatarias de estas 3 políticas, ¿son los mismos? ¿Van a atender a la misma población o no? Yo creo que a la misma población, o sea, sí, pero a ver, no todo en la vida es blanco y negro, ¿no? Pero es de los 12 a los 21 el que se envió, el programa Envión, y después los otros también están referidos como a los jóvenes en general, me parece a mí. Entonces, mi respuesta sería sí, están unificados como para un público específico. Pero bueno, en diferentes etapas de formación, ¿no? Eso diría yo. Bien. Tal vez yo ¿Qué lo pienso, dicen? perdón, yo también lo que pienso es que si bien también estaban enfocados a los jóvenes, por ahí ubicados en diferentes contextos también y con necesidades puntuales diferentes. Bien. ¿Algún aporte más? Bueno. Profe, yo creo que si bien abarca Sí. a grupos de la misma edad, no con los mismos requisitos. Por ejemplo, si algunos tienen que tener el secundario completo, otros no, tienen la misma edad, pero no es la misma población. Bien, no es la misma población destinataria, esa es la reflexión. O sea, ¿todos son para jóvenes? Sí. ¿Es la misma población destinataria? No. El Progresar ataca fuertemente a la población joven en su edad más adolescente y apenas cuando entra al mercado de trabajo, y apunta a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, pero no lo piensa en términos de ingresos, lo piensa en términos de la vulnerabilidad social que tiene esa población. Esa es su población destinataria, ¿sí? El programa Jóvenes está pensado para aquellas personas jóvenes que más allá de que estén en una situación de vulnerabilidad social o no, no hayan terminado sus estudios. Que esto también es una forma de vulnerabilidad social, ¿sí? Pero ataca a esa deficiencia, busca mejorar las posibilidades de empleabilidad de la población joven que no haya terminado los estudios básicos. En cambio, el Progresar lo que busca es fortalecer aquellas poblaciones jóvenes que estén, digamos, de algún modo estudiando en alguno de los niveles, ¿sí? O sea, el Progresar es fundamentalmente una beca educativa, como dije en los videos, es una política keynesiana, que es un poco lo que retomó Guille, ¿sí? De transferencia de ingresos a las poblaciones más vulnerables, ¿sí? Pero digo, el Progresar es más una beca educativa, es para
población que está de algún modo vinculada con las instituciones educativas, o bien que quiere o bien que está, pero para poder estar adentro del Progresar la persona tiene que estar estudiando, ¿sí? Entonces, son poblaciones similares pero no iguales, ¿sí? Y ahí sí hay un requisito de ingreso que es el que marca que esa persona que está estudiando el secundario, por ejemplo, se pueda inscribir o no en ese programa, que esa persona que está estudiando en un terciario se pueda inscribir o no en ese programa, ¿sí? Por eso son poblaciones destinatarias distintas, porque incluso los programas atacan distintas cuestiones, ¿sí? Vamos con una última consigna. Guille, ¿querés decir algo más? Bien. Bueno, y por último, la última cuestión que les queremos plantear es que piensen cuáles son las barreras comunes que atacan los tres programas. O sea, cuáles son aquellas barreras frente al empleo que tienen los jóvenes que los tres programas atacan a lo mismo. La dificultad para conseguir empleo. Está bien, pero todas las barreras son dificultades, presentan a la persona una dificultad para conseguir el empleo, ¿sí? Pero ¿cuáles son las barreras, aquellas dificultades que impiden que la persona consiga un empleo o un empleo de calidad que atacan los tres programas por igual? ¿Puede ser la formación que tiene cada adolescente o individuo? Sí. Los tres programas atacan la cuestión de la formación, ¿sí? Fíjense que hay una parte de capacitaciones que brinda el programa Envión, también está la posibilidad de hacer cursos de formación profesional tanto en el programa Jóvenes como en el Progresar, ¿sí? Y si miramos solo el Jóvenes y el Progresar, ¿qué barrera común atacan además de la formación profesional, de la carencia de formación profesional? Profe, los medios económicos con los que los jóvenes pueden, digamos, que no pueden contar. Entonces, como que solucionan ese asunto para que se puedan seguir formando. Bueno, en este caso serían los tres y es una tercera cuestión que podemos mencionar. Está muy bien, sí. ¿No sería, profe, la desigualdad social? Al estar en una desigualdad social, este plan los nivela a un nivel para que ellos puedan acceder a ciertas cosas que si no, no podrían acceder. Está bien, pero si lo miramos en términos de limitantes para poder conseguir un empleo, ¿cuáles serían los que atacan los tres? O sea, una es la cuestión, saldar esta cuestión económica, digo, la persona tiene una ayuda económica para poder, no sé, ir a un curso de formación profesional, que si no, bueno, tendría que valerse de sus propios medios para, no sé, comprarse un cuaderno y una lapicera para ir al curso, para pagarse el colectivo, el tren, lo que sea que tenga que usar para trasladarse, ¿sí? Ataca una cuestión económica, ataca a la falencia de la carencia de formación profesional. ¿Qué más atacan los programas en simultáneo? Bueno, si nosotros miramos el programa Jóvenes y el programa Progresar, los dos atacan la barrera vinculada a la formación básica, ¿sí? Son dos programas que buscan que las personas terminen sus estudios básicos y el Progresar va un poco más allá y busca que las personas cursen y terminen también sus estudios en términos terciarios y universitarios también, ¿sí? Esas son las características comunes. Después, como decíamos, por ejemplo, el programa Jóvenes tiene aristas más vinculadas al empleo que el Progresar, por eso las personas pueden vincularse a los dos programas en simultáneo. Entonces,
una característica que tiene el programa Jóvenes que mencionábamos antes es esta posibilidad de orientar a las personas en términos de su búsqueda de empleo, que el Progresar no lo tiene y que tampoco lo tiene el envión en sí mismo. Entonces, esa característica es útil para esa población y por eso se vincula también a los jóvenes del Progresar al programa Jóvenes. También están las prácticas laborales, los entrenamientos para el trabajo, que los tiene solo el programa Jóvenes, entonces por eso esta posibilidad de que los jóvenes de Progresar también las hagan, la posibilidad de acceder a un financiamiento para generar un microemprendimiento, y la posibilidad de que si te contrata alguien, ese alguien que te contrata, esa organización o empresa, tenga un incentivo económico a tu contratación, también es propia solo del programa Jóvenes. Entonces, al vincular a los beneficiarios del programa Progresar al programa Jóvenes, les permite acceder a esas herramientas también, ¿sí? Pero, en común, los tres atacan a la cuestión de la formación profesional y esta cuestión económica, mediante esa ayuda económica que no llega a ser mucha, pero bueno, es una ayuda económica para que la persona pueda acceder a las prestaciones que se plantean en este programa, en estos programas. Bueno, Guille, ¿querés agregar algo más? Estás muteado. ¿Lucila? No. Bueno, yo repetiría lo del trabajo por si cuando lo dijimos había personas que no se habían conectado. Recibimos los 14 trabajos, los vamos a estar corrigiendo y la devolución les va a llegar en la semana del 16 de junio, ¿sí? Recuerden que obra de primer parcial y la clase que viene vamos a trabajar sobre las consignas de la segunda parte del trabajo, que obra de segundo parcial. ¿Sí? Profesora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto al otro trabajo práctico. Sí. ¿Entendí mal o no? ¿No es obligatorio? No, todos los trabajos son obligatorios. Y yo igual pienso que vos estás consultando por el de normalización. Guille, perdón, te interrumpí. Sí. Por lo de competencias, sí. Sí. El trabajo de competencias, que es ese que tienen que hacer, que les agregamos para poder hacer el trabajo final, es obligatorio también, ¿sí? Es el que nos va a permitir a nosotros tener un diagnóstico de cómo vienen y de última volver a reexplicar el tema para que puedan hacer correctamente el trabajo final, porque en general les presenta mucha dificultad armar ese trabajo, ¿sí? Y les dimos más días porque hoy tenían que entregar la primera parte del trabajo final, ¿sí? Profe, el de competencias, ¿es para la semana que viene? Creo que sí, ¿no, Guille? No me acuerdo yo, le habíamos puesto la fecha, pero no me acuerdo. Era la fecha, me parece. En este de competencias se mantiene el grupo, ¿o no? Sí. 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 Porque yo tenía anotado el 14, pero ahora estoy viendo que 14 es lunes, entonces no sé si anoté mal. El 19. No. Creo que la profe dijo hasta el 19. A ver. Esperen. Sí, yo tenía el 14 también. Como es algo que modificamos. Yo también tenía anotado 14. Lo tenemos que buscar. A ver si yo lo estoy buscando, pero. A ver. Un segundito. Trabajo por competencias. Lo pusimos en contenidos, ¿no? Sí. Acá lo tengo, 14 de junio. El 14 de junio. Está bien, sí, les pusimos una fecha como para tener un par de días para corregirlo también. Por eso tienen hasta el 14 de junio. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de que cerremos? Bueno, que tengan buenas noches y que estén bien. Nos estamos encontrando el miércoles que viene. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Chao, hasta luego. Chao, buenas noches.
Ah, ah. Buenas noches. Ay, se me tildó todo. Ay.